Mi nombre es Dylan Salinas, estudiante de Derecho, y a continuación hablaremos sobre estudio en tiempos de pandemia. Ante el imparable avance del COVID-19 y su expansión a nivel mundial, y planteada la necesidad de seguir con los procesos de aprendizaje y de educación, la mejor opción que tenemos es estudiar a distancia, pues satisface, aunque sea medianamente, las necesidades en esa área en nuestro país. Siguiendo al profesor mexicano José Luis Hernández, en su charla durante el Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, en noviembre del 2020, el estudiar en línea nos trae múltiples beneficios. El primero y el más importante, evitar lugares potencialmente peligrosos, posibles contagios y las aglomeraciones. Favorece la descongestión de hospitales y centros de salud. Además, permite organizar nuestro tiempo de estudio, genera ahorros en tiempo y dinero, propicia un ritmo de enseñanza personalizado y da la posibilidad de compatibilizar trabajo, vida familiar y estudios, e incluso es amigable con el medio ambiente. COVID-19 es un acrónimo que proviene del inglés Coronavirus Disease 2019. Se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020, la reconoció como una pandemia, es decir, una enfermedad infecto-contagiosa que está afectando a un área geográficamente extensa. Mi nombre es Aileen Veloso, estudiante de Derecho. Tesis: la educación debe seguir a pesar de la pandemia y mientras esta dure, debe ser principalmente online. Base: no se puede perder el año escolar. Perder el año significa una declaración de que no nos estamos haciendo cargo de la realidad que tenemos hoy en día en el país. Vivimos tiempos que no son los mejores y con circunstancias que no estaban en los cálculos de nadie. Perder el año es simplemente tirar el año 2020 al tacho de la basura educacional. Un lujo que, como país, no nos podemos dar. Es obvio que tiempo extraordinario exige medidas extraordinarias. Rendirse implica un fracaso. Hay muchas voces que cuestionan el hecho de estudiar online, porque postulan que no parece existir evidencia de que abrir los colegios sea más riesgoso que permitir otras actividades. Esta cita, tomada en una columna de opinión del diario La Tercera, denota cómo la falta de información puede ser nefasta en la toma de decisiones. Mi nombre es Jocelyn Maturana y hablaré de la garantía. Porque la educación es un derecho que debe ser ejercido. Después de analizar la generalización poco feliz que hace el ministro de Educación, Raúl Figueroa, al decir que todos volvamos a clases porque así lo están haciendo los países serios, es necesario ver si en Chile puede o no darse el evento de volver a clases presenciales. Un análisis rápido de dos escenarios posibles, clases presenciales versus clases online, sugiere que las ventajas del sistema online, que veremos más adelante, superan con creces a la presencia de los estudiantes en sus aulas en el tiempo del COVID-19. Pero Chile aún presenta problemas. Aunque 9 de cada 10 hogares chilenos sí tienen conexión a Internet, muchas de estas conexiones son inestables, caras y de mala calidad. Algunos estudiantes, en medio del confinamiento, incluso deben subir a los techos de sus casas para intentar captar una señal decente de Internet. Otros no cuentan con computadores propios, deben turnarse el único PC que hay en casa con otros estudiantes, o simplemente no tienen las competencias para su utilización, ni las condiciones mínimas para estudiar en casa, ni pueden descansar en un adulto que sí sepa cómo utilizar correctamente un dispositivo. Respaldo. El artículo 19, inciso 10 de la Constitución Política de la República, reza que corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio del derecho a la educación. La educación a distancia presenta muchas ventajas. Es compatible con otras obligaciones. Muchos de los estudiantes, principalmente universitarios, son trabajadores y también son padres, y el estudiar online les permite seguir trabajando y cuidando a sus hijos. Mi nombre es Jessica Sea y voy a continuar con la afirmación. Estudiar online es más económico. Puede llegar a ser muy importante el ahorro de tiempo, pero también el ahorro en dinero. Y no solo hablamos del ahorro en movilización, sino también de que normalmente los cursos y carreras online suelen ser más económicos que los presenciales. En caso de los niños escolares, el ahorro se nota en una menor exigencia en los materiales de estudio, en menos necesidad de ropa escolar
Y por último, algo muy importante, estudiar en casa muchas veces implica dormir un poco más. Se puede marcar un ritmo propio de aprendizaje. En la formación tradicional, el ritmo de aprendizaje viene predeterminado, ya sea por la institución, el docente o el Estado, con absoluta independencia de la capacidad o la situación personal del alumno. En cambio, el proceso online puede generar un ritmo de estudio propio y personalizado para cada alumno, lo que aumenta la posibilidad de mejorar el aprendizaje significativo. Permite estudiar en cualquier lugar, disponiendo de los medios tecnológicos que se requieren. El estudiar online es posible desde cualquier lugar. Uno no queda amarrado a una sala de clases. Incluso es posible seguir estudiando estando en una situación de cuarentena preventiva. Reserva. Hay que darse en el caso de que el virus no se vuelva buena persona. Y al contrario, la pandemia empeore de tal manera que implique la disminución de recursos vitales para la mantención de la cadena de la educación, como por ejemplo profesores, transportistas de insumos educacionales, generadores y mantenedores de redes eléctricas y de internet, cadena de abastecimiento alimentaria, etc. Aunque hayan voces que postulan que hay que preocuparse de otras cosas, como por ejemplo del trabajo, de la economía y la alimentación de la gente, en vez de la educación. Opinión recogida también en redes sociales. Es necesario reconocer la importancia vital de la educación que tiene para el ser humano, para ser un ser humano cabal y necesaria para la cultura de la transmisión de la educación. Calificador modal es casi la única opción que se tiene para seguir adelante en el sistema de educación formal del país, a pesar de que, erróneamente, algunos consideran que se tiene algún tipo de conexión a internet, automáticamente tiene acceso a la educación online. Se sigue al debe en ciertos aspectos. En muchos lugares la conexión es casi nula y no es posible tener una clase fluida y es de deber del Estado trabajar en ello. En otros son impedidos por falta de dinero. Su internet se reduce a poder cargar un par de miles de pesos para solo poder acceder sin límites, como por ejemplo a Facebook, a Twitter o a WhatsApp. En este punto, las plataformas de educación quedan en la denominación de redes sociales. Soy Camila Vallejos, estudiante de Derecho. Conclusión. Chile, frente a la crisis, tiene el enorme desafío de velar por el aprendizaje en un escenario donde no se están realizando clases presenciales, tanto en el sistema público como en el privado. Ante la disyuntiva de seguir en esta carrera de largo aliento que es la educación o parar, es imperativo optar por la primera opción. Sabemos que la tecnología ha sido una respuesta clave y hoy las plataformas educativas online son una realidad que llegó para quedarse. A mayor abundamiento, considerar que es posible volver a una educación como estaba antes de la pandemia es una quimera. Es importante aprovechar los recursos, ponerlos en práctica para evitar los contagios masivos y así evitar una mortandad significativa. Cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos es primordial. En cada crisis existe una posibilidad de desarrollo y la crisis del coronavirus no es excepción. Tenemos la obligación de no ser miopes e identificar el desarrollo que podemos generar gracias a, entre otras cosas, la educación online.